Yo soy Juan José González. Llevo ya programando en Python unos 10 años. Me tocó, cuando estaba estudiando Java, dije, esto no puede ser, y aprendí Python para aligerar mi vida. Y ya ha pasado bastante tiempo en el viaje, te vas encontrando con una filosofía muy particular que tienen los programadores de Python, que es hacer el código cada vez más pythonista. Y ese concepto me daba vueltas en la cabeza de qué es pythonista, y lo vas tomando como, no sé, las list comprehensions, donde no solo es poner todo el ciclo en una sola línea, sino que hay una cierta filosofía detrás, ¿no? Te vas encontrando cosas como el send de Python y todo esto de es mejor pedir perdón que permiso. Todo este tipo de cosas es como esta filosofía pythonista. Y viendo más en eso de que cómo meterme más en el lenguaje, cómo irlo entendiendo más, fue que me encontré con lo de Python Data Model, que es muy curioso porque es de los primeros capítulos de la documentación oficial, pero generalmente nadie no toma mucho en cuenta, ¿no? Y es de lo que trata esta plática del Python Data Model. En la documentación oficial comienza diciendo la jerarquía de objetos, cuáles son los objetos por built-in en el lenguaje, cómo esa jerarquía va desde arriba hasta abajo todos los objetos, cómo todo en Python es un objeto, incluyendo tus funciones, tus mismas clases, los objetos, todo lo es, ¿no? Este es como parte del conjunto de lo que explica la documentación oficial, y también tiene una lista de los métodos mágicos. También leyendo sobre el tema vi que algunos lo llaman double under o donder methods, y estos métodos mágicos hay un montón, vamos a ver aquí algunos cuantos, y tienen esa sintaxis que se ve ahí como el len, de guión bajo, len, guión bajo. Son métodos que nos permiten integrar mucho mejor nuestros propios objetos a todo el ecosistema o todas las utilerías que tiene Python. Vamos a ver, queda más claro con un ejemplo. Aquí hay una clase, la clase logger. Lo único que va a hacer es inicializar. Todos hemos inicializado alguna vez, ¿no? Objetos. Y aprendimos que este es el método que utilizamos para poner aquí las variables que va a tener nuestro objeto. Y como decía, ya lo hemos usado antes, guión bajo, pero en realidad para nosotros no va más allá de que así se llama el método, ¿no? Pero a veces no pensamos que hay cosas más detrás de esto. Entonces, init es un método mágico, el que seguramente utilizamos más, y sirve para inicializar las variables del objeto. Y como ven, cuando se inicializa el logger, en ningún momento estamos mandando llamar la función por su nombre. Los métodos mágicos no están hechos para llamarse por su nombre, sino que el mismo intérprete los va a mandar llamar en situaciones especiales. Y init es como la más obvia, ¿no? Entonces, como les decía, también en la documentación están todos los objetos y la jerarquía que cumplen estos objetos. En esta plática no lo voy a tomar muy a fondo, pero sí, si les gustaría leerlo, es una lectura bastante interesante de cómo es la filosofía esta de Python de que todo es un objeto. Ahí en la documentación oficial la muestra todo. Yo me voy a centrar más en la lista de métodos mágicos y qué utilidad tiene implementarlos. Y la utilidad tal cual es que se integran mucho mejor nuestros objetos que definimos nosotros, se integran mucho mejor al ecosistema. Y un ejemplo claro es este de aquí. Cuando a un pythonista le preguntas cómo sacas la longitud de algo, todo el mundo contesta con len, ¿no? Pero en esta clase que tenemos aquí de Paginator, digamos que un programador nos la pasa en librería y define su método de longitud, así es como él quiere que mandes llamar la longitud. Entonces sería paginator.len. Pero eso no es pythonista, nadie en Python saca la longitud mandando llamar un método así. Todos lo que hacemos es hacer len del objeto.
Entonces esto no va a funcionar porque nos manda un error de tipo que Paginator no tiene el método de len. Entonces ya se rompió esa mentalidad que siempre traemos detrás de que así es como funcionan las cosas, ya no funciona bien. Entonces ese objeto no es Pythonista, no funciona bien con el ecosistema, con las cosas que nosotros conocemos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Con un método mágico len. Al implementar este método mágico, _len, lo que vamos a hacer es aquí dentro regresar el len de otro, es como un wrapper innecesario, pero ya funciona como esperamos, ¿no? No hay ninguna sorpresa, siempre ese objeto funciona como el resto de objetos que usamos siempre en Python. Entonces este objeto ya está mucho más integrado a lo que nosotros ya conocemos. Y no solo es para nosotros como programadores, también en la librería estándar de Python hacen mucho uso de todos estos métodos mágicos. Un ejemplo muy claro son las fechas, el objeto date y time delta. Implementan muchos métodos mágicos para, por ejemplo, sumar y restar fechas, para comparar entre fechas cuál es más reciente que la otra. Todo eso se hace implementando métodos mágicos. Entonces vamos a ver un ejemplo más claro que sirva también esto de ir revisando qué métodos mágicos hay para están muy relacionados para características que se consideran ya o intermedias o avanzadas del lenguaje, entonces sirve también como un glosario para ir viendo qué cosas podemos irle aprendiendo al lenguaje. En este caso la iteración, vamos a ver este código que es un código que implementa un mazo de cartas de las 52 cartas de la baraja y lo que hace es, vamos a hacer con él, vamos a iterar el mazo de cartas, vamos a ver cuál es la longitud y vamos a obtener una carta aleatoria. Aquí, si ven, esta es como la sintaxis que no sabiendo implementar los métodos mágicos, es como nosotros resolvemos cómo obtener la longitud y cómo obtenemos una carta aleatoria. Y al iterarlo nos pasamos un poco de listos porque suele pasar, ¿no? Que escuchaste en o leíste en algún blog que existen los iteradores y que se implementan así, sin quizás conocer que estos métodos son parte del Python Data Model y hay más, ¿no? Pero pudimos haberlo hecho todavía más alejado de Python y haber hecho un método de getNext. Y entonces tener que haber llamado getNext hasta que me regrese none, pues ya, ¿no? Aquí está. Vamos a ejecutar esto, va a iterar sobre todas las cartas, imprimirlas y contar las cartas, las 52, y obtener una carta aleatoria. Entonces, como pueden ver, esta es la versión ya implementando métodos mágicos y lo que hace en sí el deck es ser un wrapper de una lista de todas las demás cartas. Las construye en el init que ya conocemos, tenemos la longitud como ya habíamos visto y aquí la magia está en este de getItem. GetItem es lo que hace es esta sintaxis de aquí, habilitar la sintaxis esta de poner los corchetes y el índice dentro. GetItem es el que hace funcionar todo eso. Este de cartas es una lista, entonces ya lo tiene integrado y al hacer un wrapper estamos como permitiendo esa operación que la lista ya tiene. Y vean cómo la interfaz cambia. Con choice, esto es de random, con random.choice podemos elegir una aleatoria. No tenemos que escribir código para obtener alguna aleatoria. El mismo operador de getItem nos va a poder dar eso. Con esto implementado también podemos hacer otras cosas como hacer slices de regrésame de la carta 10 a la carta 20 o regrésame la última. Y podemos hacer sorts. Y creo que ya. Esas son solo implementando esta de getItem. Hay muchos métodos más para iteradores. Por ejemplo, también para hacer una lista, para hacerle reverse, hay un método mágico que se llama _reverse. Entonces este código es mucho más pythonista
Es más corto que el anterior, nos da más utilidades, pero lo más importante es que funciona como siempre ha funcionado nuestro código, ¿no? Usamos len y usamos choice y el iterador. Si ven aquí, el iterador, las funciones de iteración ya no están, porque como getItem puedes ir en los índices de la lista, entonces el iterador ya sabe que puede utilizar getItem para ir de uno por uno hasta terminar. Vamos a ver sobrecarga de operadores. Ahí todos los operadores que están en Python tienen su equivalente de método mágico y como les decía, son muy utilizados, por ejemplo, en las fechas y en time delta para poder comparar las cosas. Aquí vamos a implementar nosotros una carta como una carta de juego de cartas, donde cada carta tiene puntos de ataque, de defensa y una posición si está en ataque o defensa. Y lo que vamos a hacer aquí abajito es crear 3 cartas. Vamos a imprimir las cartas, compararlas entre ellas si son menores, mayores o iguales y tratarlas como si fueran objetos algebraicos para sumarlos y para sumarlos con el operador de en línea para ver una pequeña diferencia. Entonces si ejecutamos esto se ve así. Estas son mis cartas, aquí las comparo, las sumo, ¿no? Entonces podemos verla en las implementaciones, tienen algunos detalles. Estas dos son muy importantes, suelen ser un pequeño dolor de cabeza cuando estás empezando a usar Python, porque recibes objetos y quieres imprimirlos, pero al imprimir un objeto te da algo como Object Instance y el ID del objeto que tiene que ver con su dirección de memoria. Y eso no es muy útil. Cuando estás debugueando las cosas, pues no es muy útil ver el número y qué es una instancia. Podrías hacerlo obteniendo el objeto e imprimiendo sus atributos, pero también puedes usar esta otra forma. Hay un método que se llama string o str, y lo que debes hacer aquí es regresar una cadena que represente el objeto. Aquí tiene como caracteres, es como una decoración que usualmente ponen los programadores en Python, y cada vez que imprimas un objeto va a imprimir esto de aquí. Entonces ya puedes debuguear en tu terminal los objetos. En vez de ver su ID, puedes ver información que te sirva para cuando estás debugueándolo. Sirve para un objeto, sirve para una lista de objetos. Este es el que va a tomar. Y tenemos el siguiente que es como su representación. Es muy similar, pero hay una sutil diferencia, que este de aquí regresa también una cadena, pero si ven no tiene como los adornos del de acá, y esto se utiliza más como una representación más formal, y si se puede, preferentemente si utilizas esto para mandárselo a eval y que te cree un objeto. Si corremos esta cadena, nos va a crear un objeto igual al que ya tenemos. Entonces esa es la pequeña diferencia entre estos dos. Este código sí es ejecutable y esto solo es una cadena para saber lo que estamos viendo. Un último detalle de estos dos es que en caso de que string no esté implementada, se va a mandar llamar la de representación. Entonces en ese caso, si no queremos implementar string, podemos, o no hace falta, podemos simplemente implementar la de representación y ya tenemos ambas. Esto es para debuguear, es muy útil en la terminal. Luego pasamos a lo de los operadores. Los operadores de comparación, como les digo, hay para todo. Aquí vamos a implementar el de menor que y el de igualdad. Están menor que o igual, mayor que, están todos ahí. Y es sencillo, aquí lo que hacemos es, este nombre recibe otra instancia u otra cualquier cosa como argumento, y nosotros aquí vamos a asumir que es otra carta. Entonces lo que vamos a hacer es comparar el ataque o la defensa dependiendo de la posición en la que está, y hacemos lo de siempre, comparar dos números. Una vez que lo tenemos ya podemos comparar el resultado de ambos, y la igualdad funciona igual. Más adelante hay un ejemplo donde se implementan también
el de igualdad. Y hay un código adicional como para ver que este argumento sea de una clase, de la misma clase en este caso. Puedes, no sé, sumarle enteros si quieres. Todo esto lo tendrías que ir revisando aquí. Y las sumas, las operaciones algebraicas, en este caso, hay una pequeña diferencia entre estos dos operadores. En el operador de más, el binario, y el operador que es más en línea. La suma normal regresa a un nuevo objeto. Debes regresar a un nuevo objeto con la suma, crear un nuevo objeto para asignárselo al operador que está del otro lado de la igualdad. Y si es en línea, se lo asignas al mismo objeto y regresas a una referencia a ese mismo objeto para que se asigne a él mismo. Es la pequeña diferencia entre los operadores que necesitan dos operandos y estos que son en línea. Funciona igual para todo lo de menos igual y todo eso. Aquí, por ejemplo, tenemos que también estamos viendo si es mayor, pero nosotros no implementamos ningún operador de mayor que. Entonces el intérprete aquí es lo suficientemente inteligente para saber que tiene que utilizar el menor que de la otra carta. Hay veces que no es tan listo. Por ejemplo, el menor igual no lo va a hacer, aunque tengamos las dos partes. No es como que vaya a juntar ambos resultados. Simplemente falla. Aquí están las sumas y la suma en línea. Bueno, este nada más es para recordatorio, representación y del string. En Python también tenemos el contexto de booleano, donde puedes mandar un montón de objetos para bool y Python lo va a aceptar. Por defecto, todos los objetos definidos por el usuario son verdaderos. Todos siempre, a menos que esté implementado bool o len. Si está implementado bool, pues regresa como valor de booleano lo que regrese bool, true o false. Y si está implementado len, va a regresar false si el resultado de len es 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Volví a perder mi cursor. Aquí está. Aquí por defecto, como no tenemos implementado los valores, vemos que en nuestra clase de Vallarta solo podemos ir a nadar si no está lloviendo. De hecho aquí lo tengo todo al revés, pero bueno. Si llueve, si hay olas y si tengo mi outfit correcto. En este caso no está implementado nada, así que siempre va a regresar true. Entonces sí podemos ir a nadar. Para implementar el contexto booleano hay que usar el método mágico de bool y regresar, en este caso, que todos sean verdaderos y no podemos ir a nadar porque no hay olas hoy. Mientras hacía esta presentación se la pasé a algunos compañeros para comentarios y me recomendaron estas data classes que van a venir ya en Python 3.7 y estas clases implementan por defecto estos tres métodos mágicos: init, el equal y la representación. Son parecidos a lo de name tuples, pero estas son mutables. Aquí estamos haciendo como si no existieran. Nosotros hacemos el init, el equal y el representation. En el init, como lo de siempre, metemos a cada variable el argumento y suele ser bastante molesto si son muchos argumentos, ¿no? Si son 10 ya no hay manera de que no te canses de estarlos escribiendo. Aquí el detalle del equal, de revisar si es de la misma clase. Si no es de la misma clase, entonces regresamos que no está implementada su igualdad. Aquí crea dos tuplas igual. Y la representación que ya habíamos visto, que es como la manera más estándar de representarlas. Entonces aquí estamos ya imprimiéndolas, comparándola por igualdad y asignando sus valores. Y con código de data classes, importamos data class, lo usamos como un decorador y es tan fácil como nada más decir cuáles son las variables, cuáles son sus tipos
y ya nos va a implementar todo este código de arriba, el init, el equal y el representation. Igual que todas las clases, puedes aquí escribirle métodos adicionales y ya puedes utilizarlos como una clase normal. También hay manejos de atributos en la programación orientada a objetos. Usualmente escribes get o sets para, en vez de modificar directamente el valor, escribes métodos gets o métodos sets. Python también tiene de esas cosas, lo llamamos propiedades, y sirven para pues, proteger el acceso a estos datos, ¿no? Aquí lo estamos usando para ver si un gato está vivo o está muerto. Entonces lo mandamos llamar 5 veces, a ver si está vivo o muerto. Y al final vemos que gato.isDead igual a true, no lo podemos asignar porque no existe ese atributo, en realidad estamos creándolo como una propiedad. Para este tipo de errores tenemos también estos métodos mágicos. El código es igual y tenemos estos adicionales de setAttribute, get y del. Estos son para cuando quieres setear cosas que no existen, obtener cosas que no existen. Es el manejo de qué hay que hacer ahí, ¿no? En este caso solo vamos a imprimir que no se puede. Y este especial, el dir. El dir por defecto regresa. Bueno, vamos a ver cómo no se pueden hacer las cosas, cómo entra a los métodos mágicos de aquí. No se puede asignar, no se puede borrar. Y esta es la salida de dir que sirve mucho para la introspección de los mismos objetos. Y si quieres cambiar la salida, es este método de dir. Para regresar solo lo que queremos. Y ya el último tema es manejadores de contexto. Los manejadores de contexto suelen ser considerados como una característica más avanzada del lenguaje, pero en sí es simplemente una forma de escribir este código con el manejador del contexto. Aquí en este código estamos abriendo un archivo para escribirlo. Vamos a intentar escribir algo ahí y si falla o no, vamos a cerrar el archivo. Entonces, siempre se va a cerrar el archivo, es una forma de asegurarte que el recurso se le va a liberar. Como es algo muy común en el lenguaje, decidieron hacerlo una sintaxis especial para manejar el contexto. Entonces podemos abrir el archivo, escribir ahí y si falla o no, siempre vamos a cerrar el archivo porque el manejador de contexto está escrito así. Entonces ya el programador pues se olvida de tener que cerrarlo él y el contexto lo cierra por él. Y con los métodos mágicos también podemos emular ese comportamiento. Lo que son este método enter y el método de exit son los métodos mágicos que nos permiten hacer un manejador de contexto. En este ejemplo lo que estamos haciendo es abrir un archivo y mantener un conteo de las líneas que se escriben durante esa sesión, por así decirlo. En el enter no hacemos nada particularmente. Este es el método que se ejecuta cuando se entra al contexto, que sería la parte de aquí. Es el primer método que se ejecuta ahí al entrar. Tenemos un método de write, que es el normal, de escribir al archivo y contar la línea. Y tenemos un método de exit, que es cuando termina el contexto, ya sea con error o sin error. Y recibimos argumentos en caso de error, el tipo de la excepción, el valor de la excepción y el traceback para poder debuguearlo. En caso de que no haya error, todos son none. Y pues esta es la salida. Ya en la salida nosotros escribimos cuántas líneas fueron en esta transacción, imprimimos las líneas que escribimos y cerramos el archivo. Entonces así nos aseguramos que siempre nuestros archivos se cierran. Y los manejadores de contexto son muy buenos para este tipo de recursos del sistema que hay que liberarlos, candados de multihilo o cosas por el estilo. Y vemos aquí cómo se van ejecutando los métodos mágicos. Primero el init de toda la vida, enter cuando entra el contexto y la salida de nuestro
contexto. Y aquí imprimimos lo que escribimos y ya lo que salió, ¿no? Entonces, en conclusión, esto de Python Data Model es, como les digo, una buena lista de qué funciones hay más en el lenguaje, porque muchas de estas cosas son como ya muy Python, muy de Python, que no encuentras en otros lenguajes. Y también cómo podemos integrar nuestros objetos al ecosistema de Python, cómo se comportan mejor. Creo que es una buena adición para tu toolkit de cosas que puedes hacer con el lenguaje, porque sí tienes objetos mucho mejor integrados a todo el ecosistema, puedes escribir módulos y librerías que se integran mucho mejor, y los usuarios de tu software pueden usar tus objetos como siempre han usado todos los objetos en Python. Y eso sería todo. Muchas gracias. Citando a un ex compañero en un trabajo anterior, cuando estábamos hablando de estructuras en un base de datos, le dije que tal vez sería más sencillo con todas las tablas que estábamos gestionando, si no sería más sencillo añadir triggers para que cuando se moviera un registro, sus registros relacionados se borraran de una vez cuando dejara de existir. Me dijo que no, los triggers son del diablo. Algunos de los objetos que mencionas validan mucho el contexto, como tú mismo dices, son mágicos. Entonces, muchos no los utilizamos porque, primero, no, como tú mencionas, no leemos bien la documentación introductoria de Python, o porque venimos de la educación de otros lenguajes en donde no existen, o implementar algo parecido es una tarea muy complicada, de tal manera que la evitamos o la consideramos de que no vale la pena el esfuerzo. En Python sí se permite. Sin embargo, como no es muy conocido esto, ¿cuál es la mejor manera que podrías decirnos que para, por decirse, evangelizar o hacer conscientes a otros de que vale la pena implementar el tipo de funciones en los objetos, y sobre todo que sea notable de que esa nueva metodología, ese método o esa función no es un método común, sino que fue implementado con variables mágicas? Sí, creo que esto de los métodos mágicos es muy de Python. Pues yo ya llevo 10 años programando en Python y apenas hace poco los empecé a ver, y es algo que realmente no se te ocurre que existe, o que lo puedes hacer, o que estén allí, o cómo los buscas. ¿Cómo encuentras cuál es la forma pythonista de hacer algo si ni siquiera te sabes explicar? Creo que es complicado convencer a alguien que cree que los triggers son del diablo a utilizar como métodos implícitos que no se ven, más si no conoce bien Python. Pero estos métodos son muy comunes, y creo que alguien que tiene mucho tiempo programando ya en Python nota que el objeto no está bien. Como sería muy raro que tú escribieras un ciclo en donde fuera un while get next y que la iteración pare cuando ya no hay nada que regresar, o un non, por ejemplo. Sería muy raro escribirlo así. Se vería muy forzado, como que alguien de otro lado, alguien que sabe otro lenguaje vino y lo escribió en Python, y tú como programador de Python lo notas, ¿no? Sabes que eso no se ve muy natural en el lenguaje, entonces algo debe haber, algo más debe estar ahí oculto para hacerlo. Creo que es como irlos implementando, es como primero sentir esa necesidad de que algo no está bien en este código, puede ser más pythonista, puede funcionar más como todo lo demás, e ir buscando cómo es que lo hace el resto de personas. Como lo que mencionaba de los objetos de fecha, cómo es que ellos pueden comparar las fechas. Y no hay nada mágico en el lenguaje. Creo que, no sé si sea como ya el tiempo que tengo, pero siento que es el lenguaje que más me he podido meter, y no hay como nada mágico ahí, no hay nada que los core developers de Python sepan o nos oculten que no podamos ir a ver cómo es que ellos lo hacen.
y cómo implementarlo nosotros. Creo que es eso, que vas como sintiendo esa percepción de que este código de Python puede ser más pythonista y leyendo el código de los demás, usando código de más personas, te das cuenta que hay algo ahí que quizás aún no sabes y puedes averiguar cómo se hace. Un aplauso, por favor. Okay.